Vence el miedo al gran dragón de los Eteños con Oponopono. ¿Sabes qué relación tienen los Eteños con el dragón y dónde interviene el Oponopono? Hola, soy María Amparo Vélez y si deseas saberlo, quédate hasta el final del video para que lo descubras. Los Eteños son el producto de una investigación y síntesis antropológica realizada por el filósofo Roberto Pérez de las etapas de 7 años que como seres humanos atravesamos a través de toda nuestra vida. Es un análisis de los miedos y las actitudes para hacerles frente desde la sabiduría de las culturas antiguas. El dragón en algunas culturas ancestrales indígenas representa el miedo que acompaña al hombre durante toda su vida. El miedo nos impide disfrutar, saborear y vivir con intensidad la vida, pero también cumple un rol muy importante en la sobrevivencia, porque nos lleva a cuidarnos y a protegernos. El reto del ser humano es hacerle frente y obtener la satisfacción de mirarlo con valor. En los caminos de iniciación, los miedos son las grandes esfinges u obstáculos que se deben conquistar para lograr ser consciente y obtener los resultados propuestos. Por esto, y basada en esta teoría, voy a contarles un cuento. En una apartada isla al sur de Borneo y dentro de unos grandes pastizales habitaba un dragón que además de alimentarse de hierba e insectos también consumía el temor de los habitantes del lugar. Cada 7 años hacía su irrupción en la vida de los humanos para enseñarles a vivir en presencia de su ser y disfrutar con atención plena su existencia. El gran dragón se dio cuenta que los niños entre 0 y 7 años temían por la distancia o el abandono de sus padres y por lo tanto siempre estaban reclamando su presencia. Él intentaba llevarlos a sitios apartados donde aprendieran a confiar en sí mismos, estuvieran solos o acompañados. De igual forma descubrió que los chicos de 14 años eran muy susceptibles a la burla y la interpretaban como una agresión a la dignidad y una manera de dañar al otro. De esta forma, el dragón invitaba a los chicos a reuniones con otros pares y les enseñaba el respeto por el otro y a tener autonomía tanto de sus ideas como de su vida. Fue así como el dragón terminó siendo parte de la vida de los habitantes y por su gran sabiduría era consultado con frecuencia. Al cumplir los 21 años, el temor al cambio se hace latente y precisamente es en esa transición donde suceden los mayores cambios en un ser humano a nivel general. El gran dragón los instaba en retos que los hiciera descubrir la seguridad interna que requerían para continuar su vida. El dragón pensaba que su trabajo con los humanos de la isla había concluido porque ya eran adultos, pero cuál fue su sorpresa al descubrir que de los 28 a los 42 años el reto era mayor porque se juntaban 12 teños y ya eran 14 años, pues el reto de enfrentar el miedo a perder se hacía aún más grande. El dragón se volvió toda una escuela enseñándoles que el miedo a perder incluía la figura, la pareja, la juventud, el trabajo, la vida, el dinero y lo que les gustaba hacer. Y se pensaría que tener compensaba la vida, pero en realidad es el tiempo de ser. Esa gran transición entre los 0 y 42 años es el gran paso del proceso de afirmación al proceso de transformación. Con nostalgia y empatía en su mirada, observaba cómo algunos lugareños omitieron sus enseñanzas y continuaban repitiendo los temores con mayor intensidad en cada septenio, pero esto también formaba parte de la vida. Él había hecho énfasis en la práctica del Ho'oponopono para que cada que se reactivara un temor que no había sido mirado, integrado y resuelto, lo pudieran hacer con mayor conciencia y lo resolvieran con facilidad. Así que se armó de valor y se dijo: esta es tu misión, tú haz lo tuyo y ellos que elijan su destino. Con sorpresa veía
cómo algunas personas con edades entre los 42 y los 49 años tenían tanto miedo a la continuidad y a través del trabajo del yo, donde se debe reconocer su propósito de vida, sus objetivos y los valores en los que está fundamentada la vida, no tenía sentido para ellos. Esta es la etapa más creativa de la condición humana, porque es aquí donde se elige comenzar a trabajar en el ser. El dragón continuó con su misión de explicarles a los lugareños por qué era importante que supieran qué pasaba en sus vidas cada 7 años a medida que él acrecentaba su sabiduría. De los 49 a los 56 años, se reactivó en algunos el miedo al cambio y recordaron la adolescencia porque sintieron que volvieron a experimentarla. Como en todo, hubo cambios físicos, tanto internos como externos, y es en ese encuentro con ellos mismos donde intentaron reforzar la seguridad en toda la plenitud personal que por inexperiencia habían dejado pasar de largo. Esta era su segunda adolescencia. Era el momento para ellos reforzar esa seguridad propia. Y si no lo habían hecho, con todas las enseñanzas del gran dragón, esta era la oportunidad para recomenzar. En esta época hace su aparición una energía de introspección que abre la puerta del autoconocimiento y se comienza a realizar una revisión minuciosa de la vida. A medida que las personas se hacían más mayores y al dragón se le aumentaba el trabajo, porque algunos ya no querían salir de sus casas y él iba a visitarlos cuando era invitado para llevar una palabra de consuelo a sus vidas. Era así como estas personas se quedaban allá rezagadas y el dragón iba a consolarlos y a decirles que era parte del proceso de su vida, que la vida no había concluido, que ahí podían reiniciar su vida, aunque para ellos, según su manera de mirar, fuera muy tarde. Había personas entre los 56 a los 63 años con miedo a la cercanía a los otros y en ocasiones por temor a perderlos se quedaban a un lado, se quedaban marginados. Era preferible estar solo a tener a otras personas cerca. También con miedo a los robos o a sufrir violencia y lo que pudiera pasar en sus familias. Algunos ya habían entendido cómo procesar los duelos por muerte o separación de sus seres queridos y entendían que debían continuar con su trabajo y en su autonomía, porque era un trabajo personal, era un trabajo donde cada uno debía apropiarse de sí mismo, de ser responsable de sí mismo. En eso consistía la autonomía, no solamente la autonomía de movimiento, sino de la mente, y no volverse unos viejos estorbos para otros. La motivación del dragón era ver cómo quienes habían seguido sus enseñanzas y ejemplo de la práctica del Ho Oponopono, ahora su trabajo en el yo los apoyaba para percibir su esencia divina y tenían una vida con más claridad, paz, orden y armonía. Para algunos llegar al septenio de los 63, a los 70 años, era asumir nuevamente el miedo a la distancia, a sentirse inútil, a la sensación de abandono y a congelarse en el sinsentido y el vacío. Es por esto que quienes no habían procesado este temor nuevamente reclamaban presencia. El dragón también sentía el peso de los años, pero su deseo de dejar un legado hacía que cada mañana saliera a compartir con su gente. En esta 11ª etapa de la vida, entre los 70 y los 84 años, el miedo a perder y a la muerte hacía que las personas tuvieran un poco de temor y había que hacerle frente con una actitud de ser.
con una actitud férrea, y es el momento de confirmar las decisiones fundamentales de la vida. Si la persona trabajó los miedos, sabe que la vida no termina con la muerte, que esta es solo un paso y se convierte en un faro para los demás. Las personas en esta edad que han asumido su vida desde el Ho'oponopono, les encanta el sol y abren todas las mañanas sus ventanas. Miran su casa con luz y se muestran ellos mismos y muestran su luz y muestran su nivel de conciencia, porque ya se hacen uno con ellos mismos y todo lo hacen por unión a la familia y por unión a la comunidad y a la vida. Esta era la gran satisfacción del gran dragón al ver cómo unos pocos habían aprovechado sus enseñanzas y cómo otros iban en el proceso. En momentos se sentía triste, pero también sabía que era parte del proceso de la vida y que cada uno tenía su tiempo. Los años que siguen ofrecen la oportunidad de poner la sabiduría adquirida a disposición del mundo y prepararse en conciencia para la vida después de la muerte y la nueva encarnación que seguirá. En la isla había personas muy longevas y el dragón ya presentía que sus días estaban contados. Fue por esto que una mañana convocó a los habitantes para enmarcar su mensaje de Ho'oponopono y que recordaran que los septenios marcaban la evolución de la conciencia de cada persona y ésta se reflejaba en los cambios. Por eso su objetivo era que se ayudaran a sí mismos a sanar cada uno de esos miedos que se les fueran presentando, porque ese es un trabajo personal. Se podía estar en comunidad, pero cada uno en su interior manejaba su individualidad. Les decía, tengan la edad que sea, y a medida que lo practiquen, sus miedos se van a ir integrando a su ser de forma positiva y pueden asumir su vida de una manera cada vez más consciente. Pueden tener una vida cada vez más plena a medida que se hagan conscientes de su ser, de su existencia y de integrar estos miedos que cada 7 años vienen a visitarlos para que ustedes trasciendan en conciencia. Miren cada miedo como un escalón que fue necesario subir para llegar donde están hoy. Algunos lo subieron con dificultad, pero esto les dejó mayores aprendizajes y con ese conocimiento y entendimiento pueden educar a sus hijos y mirar hacia adelante con mayor certeza que su camino hacia el ser continúa. Ese camino jamás se estanca, aunque hayan salido de este plano terrenal. Ustedes regresan nuevamente con ese conocimiento ya incorporado. Después de esa reunión, 2 días después, unos niños encontraron muerto al dragón con un aire de paz y tranquilidad y con sus plumas y pelaje y escamas más relucientes que nunca. Por este motivo, la gente armó una gran fiesta alrededor del dragón y lo despidieron con música, antorchas y flores que deslizaban sobre las aguas en una balsa que adornaron para él, y sus enseñanzas quedaron grabadas en la mente y el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si te gustó lo que escuchaste, comenta, comparte y déjame tus preguntas. Recuerda suscribirte a mis diferentes redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que recibas las próximas publicaciones. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.